la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12. Y quiero agradecerle al pastor Héctor la oportunidad que nos da de poder venir aquí a su iglesia y compartir con ustedes la palabra en este día del Señor, y agradecerle a ustedes también, mis hermanos, como iglesia, por permitirnos servirles. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este día de vida y te agradecemos porque tú nos permites congregarnos en tu día para honrarte. Y ahora, Señor, queremos rogar que tú nos hables por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas con esta congregación y que tú la puedas edificar por medio de la exposición de las Escrituras. Rogamos que tu Espíritu sea el que obre en cada uno de nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos en medio de nuestra insuficiencia, Señor, para hacer tu obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos es una de las cartas que muchos hermanos aprecian y quieren, y realmente podemos decir de la carta que es un tratado bíblico sobre el Evangelio y también sobre los efectos del Evangelio en la vida de los creyentes. Y yo quiero compartir con ustedes propiamente estos dos versos porque creo que van a ser útiles. Y le he puesto a este mensaje: al amparo de sus misericordias. Al amparo de sus misericordias. En el año 1923, Thomas Cridholm, un humilde ministro del Evangelio, escribiría la letra del himno "Oh tu fidelidad". A poco más de un siglo aún cantamos este bello poema inspirado por las palabras de Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este hombre, lleno de sueños y de deseos de servir al Señor, había comenzado su ministerio junto a su esposa y dos hijas. La primera estrofa del poema dice: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Sin embargo, cuando el autor escribió estas palabras, justo perdía la oportunidad de continuar su ministerio, algo que él amaba. Su pasión era servir a Cristo. Y sucedía esto en su vida porque serios problemas de salud se lo impidieron. Pero las deudas médicas, la salud quebrantada y las situaciones de escasez y aprieto no nublaron la visión clara que solo los hijos de Dios tienen de las misericordias de nuestro Señor. Este hombre escribió más de 1200 poemas conocidos y casi al morir en 1960 recordaba que las peores situaciones de su vida fueron solo oportunidades para contemplar las inmensas misericordias de nuestro buen Dios. Así que hoy nosotros, al abordar el tema de las misericordias de Dios, sabemos que no hay circunstancia que escape del cuidado y la fidelidad del Dios eterno.
Y el apóstol Pablo sabía bien esto, por lo que en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, presenta un cuadro magistral en el cual podemos ver cuán grande y maravillosa son las misericordias de Dios. El énfasis de estos capítulos no está en nuestra obediencia, sino en lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su gracia. Esto es central, porque lo que Dios ha hecho en Cristo por gracia para redimirnos es lo que marca una diferencia en la vida de todo creyente. Por lo tanto, y esta es la verdad que yo quisiera que ustedes pudieran abrazar, que ustedes se pudieran quedar con ella. Las misericordias de Dios son las garantías del cristiano. Las misericordias de Dios son las garantías del cristiano. ¿Por qué podemos afirmar que las misericordias de Dios son las garantías del cristiano? Y esto nos va a llevar a los dos puntos de nuestro sermón. El primero, porque las misericordias de Dios son el fundamento de nuestra salvación. Ahí el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 1 del capítulo 12 comienza con la locución conjuntiva así que, la cual funciona como un elemento de enlace entre la parte teórica de la carta, es decir, los primeros 11 capítulos, y la parte práctica de la carta, que son los capítulos del 12 al final. Es decir, esta locución conjuntiva une la parte teórica con la parte práctica. Pablo quiere enseñarnos que lo que se va a decir a partir del capítulo 12 es consecuencia o resultado de lo expresado en los primeros 11 capítulos. Es decir, que lo que vamos a estar viendo es el resultado de lo que ya se ha enseñado. Y lo que se ha enseñado es el Evangelio. Lo que se ha enseñado es la obra de Dios en el corazón del pecador. Así que si nosotros podemos obrar diferente es porque Dios, por su gracia, ya ha obrado la regeneración en nuestras vidas. Pablo hace algo sorprendente. Dice, ruega por las misericordias de Dios. Dice, os ruego por la misericordia de Dios. Ruega a los hermanos por la misericordia de Dios. Y el término rogar en griego es parakaleo, que significa ir al lado, llamar para ayudar o prestar auxilio. Más tarde adquirió la connotación de exhortar, amonestar y animar. Pablo les exhorta como un compañero, como un igual a ellos, como alguien que ha sido alcanzado por esas misericordias. De esa manera es que Pablo le habla, como alguien que también ha conocido las misericordias de Dios y los anima a dedicarse completamente al Señor, quien los había redimido. Eso es lo que Pablo está haciendo. Lo está llamando a consagrar sus vidas al Señor, porque el Señor los había redimido, mostrando gracia, mostrando bondad, mostrando amor, mostrando misericordia hacia ellos. Podemos preguntarnos sobre qué fundamento debían dedicar sus vidas al Señor. La respuesta es sobre las misericordias de Dios. Sobre las misericordias de Dios. Cuando nosotros pensamos y valoramos realmente las misericordias de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, eso debe llevarnos a rendir nuestras vidas delante de Él. Por eso Pablo dedica esos 11 capítulos a hablar de la obra del Evangelio, pero que eso es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos bien la misericordia de Dios, entonces podemos realmente consagrar nuestras vidas al Señor. Entonces queremos vivir para la gloria de Dios. Entonces queremos obedecer a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque hemos experimentado y comprendido sus misericordias. Hemos entendido su gracia hacia nosotros. Veamos una definición del término misericordia. La misericordia
el término misericordia viene del latín y es la unión de dos palabras diferentes. La primera es miser y significa miseria, pobreza, bajeza. Y la segunda es el sufijo cordis o cardia, que significa corazón. Es literalmente poner el corazón con el que está abajo, con el que está en el piso, con el que está en la miseria. Eso es lo que significa ese término. Misericordia hay al menos en el Antiguo Testamento 3 palabras que se usan para hablar de la misericordia. Pero la más utilizada es reamín, que significa vísceras. En sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Conocí a un profesor en una conferencia, un americano que se llamaba Williamson, y él hablando de la misericordia y tratando de explicar lo que decía que era como darte un golpe en el hígado y que tú te doblabas, caías al piso, a la tierra, y que esa era la idea detrás de la palabra. Cuando tú recibías ese golpe, tú no podías estar indolente ante el que está en el polvo. Y Dios lo que ha hecho propiamente es que ha mostrado misericordia hacia aquellos que están en el polvo. Y eso somos nosotros, los seres humanos. Nosotros no merecemos nada. Dios no tenía que inclinarse realmente a buscarnos, no tenía que venir a redimirnos, pero lo hizo por pura misericordia, por pura gracia. Dios se inclinó para redimir a pecadores. Y eso nosotros lo pudiéramos ver en Filipenses 2:5, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hasta ahí dejamos el texto. Ese sentimiento fue el que movió a Cristo a convertirse en nuestro Salvador. No estimó el que él era Dios, que era de la misma esencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios, sino que tomó una naturaleza humana para venir a redimirnos. Eso lo hizo por misericordia, lo hizo por pura gracia. Ese sentir visceral no viene del hombre, viene de Dios. En nuestro texto es la traducción del término griego oitirnos, tener compasión, misericordia, piedad hacia los males de otro. Y esta palabra la podemos ver en dos sentidos con relación a Dios. Es mostrar compasión hacia el mal de otro, es que Dios condesciende, se inclina, muestra interés con el que está en el polvo. Dios ha condescendido, ha mostrado interés hacia pecadores para redimir un pueblo en medio de ellos. Y el Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce cuál es nuestra condición. Dios sabe que nosotros somos polvo, pero Él ha mostrado misericordia. Ha retirado el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, y eso lo hace por misericordia. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, ahí se nos dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que Dios es el Padre de misericordias. Dios es el autor de las misericordias. Dios es la fuente de la misericordia, mis amados hermanos. Podemos nosotros también hablar del Salmo 52. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Es decir, la misericordia de Dios no cesa. La misericordia de Dios no se agota. Nada la puede detener. Es una misericordia continua.
El Salmo 89, verso 1 y 2 dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Este salmo nos enseña que dice, las misericordias de Dios debemos hablar de ellas, debemos cantarlas. Dice el salmista, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Entonces nosotros estamos llamados a hablar de las misericordias de Dios, porque las vemos en la palabra de Dios, pero la hemos experimentado también en nuestras vidas, porque si hemos sido salvados y hemos sido perdonados, es por su misericordia, es por su bondad, es por su gracia, es por su gran amor. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, que por esta misericordia de Dios nosotros no hemos sido destruidos totalmente. Es por su misericordia, porque si no, mira, ya Dios hubiera barrido al hombre de la tierra, pero no lo ha hecho porque Él es un Dios de misericordia. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No decaen, las misericordias de Dios no decaen. Dice que son nuevas cada mañana. Y por eso nosotros podemos alabar a Dios. Por eso nosotros podemos acercarnos cada día a Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras luchas, en medio de las situaciones que enfrentamos como creyentes o como iglesia. Podemos acercarnos a Dios porque Él es un Dios de misericordia. Hermanos, la misericordia es un atributo particular de Dios, pero Dios ha tenido a bien comunicarlo, compartirlo con nosotros. Cuando uno estudia teología, uno puede darse cuenta que hay atributos de Dios que solo Dios los tiene. Pero hay otros que Dios ha querido que nosotros participemos de ellos. Y en teología se le llama atributos comunicables. Podemos decir que este es uno de esos atributos. Ahora, solo los que han experimentado la misericordia de Dios pueden ser verdaderamente misericordiosos. Solo aquellos que han experimentado la misericordia de Dios pueden ser verdaderamente misericordiosos. La misericordia de Dios presenta un dilema que es crucial, y es la justa tensión entre la justicia y el amor. Como Dios es perfecto, como Dios es recto y santo, no puede pasar por alto el pecado. Y por otro lado, también quiere perdonar al pecador. Pero eso Dios lo pudo hacer únicamente enviando a Cristo a morir por pecadores. Porque la causa, la deuda de mi pecado, la ira que yo debía recibir por mi pecado, la llevó Cristo allí en la cruz. Y la ira que todos los creyentes verdaderos debían recibir por su pecado fue cargada por Cristo allí en la cruz. Es decir, la consecuencia de mi pecado del pasado, del presente y del futuro, Jesús las llevó en la cruz. Y eso es misericordia. Mi pecado no podía ser pasado por alto porque Dios es santo, santo, santo. Y tuvo que castigar ese pecado en su Hijo Jesucristo. Así que es importante entonces que nosotros, al pensar en estas cosas, podamos valorar cuán maravillosa y extraordinaria es la misericordia de Dios a nuestro favor. Y el hecho de saber estas cosas debe llevarnos a nosotros a querer vivir para Él, a querer vivir en obediencia a Él, en dedicación a Él, porque por sus misericordias Él nos ha redimido. Con relación a los hombres, los creyentes deben sentir y exhibir misericordia entre sí. Es decir, nosotros también, como pueblo de Dios, debemos mostrar misericordia los unos a los otros.
A veces hay creyentes maduros, a veces hay creyentes que no son tan maduros, a veces hay creyentes inmaduros que están empezando, pero eso no quiere decir que no debamos mostrar misericordia. Estamos llamados a mostrar misericordia a todos nuestros hermanos en la fe. Y aún estamos llamados a mostrar misericordia al mundo, a aquellos que no conocen del Señor. Estamos llamados a mostrar misericordia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, de entrañable misericordia. Y cuando nosotros buscamos esa palabra entrañable, viene de una raíz latina y propiamente está hablando de las entrañas, de los intestinos o lo más interno del cuerpo humano. Por tanto, nosotros debemos mostrar verdadera misericordia hacia nuestros semejantes. Con esto quiero decirle que no estoy hablando de aparentar la misericordia, de aparentar amor hacia otros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdadera misericordia. De lo más profundo de nuestro ser, nosotros debemos mostrar misericordia a otros. Ahora, ¿qué son las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere en Romanos 12:1? Se habla en este pasaje, como en muchos otros, de las misericordias en plural, porque muestra las múltiples y continuas manifestaciones de la bondad de Dios. Incluye todas las verdades doctrinales que tienen que ver con el Evangelio y que Pablo ya ha explicado a lo largo de los primeros 11 capítulos de Romanos. Es decir, que ahí, cuando se habla de la misericordia de Dios, se está hablando de todas esas grandes verdades que tienen que ver con el Evangelio y que están ahí en esos 11 primeros capítulos de la carta a los romanos. Podemos pensar en la justificación por la fe, la expiación sustituta de Cristo, la libertad del pecado, la adopción como hijo de Dios, la elección, el llamamiento de Dios a través del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo, la seguridad eterna de la salvación. Tu destino eterno está completamente asegurado por la obra de Cristo, no por tu obra, sino por la obra de Cristo. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu te regenera y continúa perfeccionándote para que puedas reflejar más y más a Cristo. Por eso es que los creyentes debemos crecer en madurez, porque cuando nosotros creemos, sí, somos adoptados en la familia de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Pero este es un nuevo caminar, un nuevo comienzo. Dios nos ha regenerado y ha puesto un nuevo sentir en nuestras vidas de querer vivir para Él. Antes yo no quería saber de Dios, pero ahora que he sido alcanzado por esa misericordia, yo quiero vivir para Dios. Ha habido un cambio en nuestras vidas que se ha producido por la obra del Espíritu de Dios en nosotros a través del Evangelio que llamamos la regeneración. Entonces, debemos querer reflejar más y más a Cristo. Los verdaderos creyentes quieren reflejar cada vez más a Cristo. La fidelidad de Dios a su pueblo, eso también nosotros lo vemos ahí en la carta a los romanos. Dios siempre cumple su palabra y esto da seguridad a sus hijos, mis hermanos. Así que la misericordia de Dios son las manifestaciones de su amor pactual, es la manera de Él responder a las demandas de los pecados de su pueblo. Estas son evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas que permanecen firmes en el tribunal de Dios. Se trata de Dios, no de nosotros. Las misericordias de Dios se trata de Dios, no de nosotros. Como dice ahí Lamentaciones, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que por esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos. Es decir, que si no fuera por esa misericordia, nosotros no podíamos realmente estar delante de Dios. No podíamos ser salvos sin esa misericordia. Ya Dios hubiera arrasado con el hombre pecador.
completamente si no fuera por su misericordia. Pero en su misericordia, Dios ha permitido, Dios ha obrado la regeneración en nuestras vidas. Y en su misericordia, Dios permite que este mundo continúe hasta un momento, hasta un tiempo. Pero se trata de Dios, no de nosotros. Ahí en Romanos también habla acerca de eso. Es por eso que el creyente vive para Dios, no para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado. Por esa misericordia nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. No para yo ser aceptado, sino porque ya yo fui aceptado por medio de la obra de Cristo, porque yo he creído en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, y a través de esa obra yo he sido reconciliado con Dios y he sido justificado. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo dice Pablo ahí en los Romanos, en esos 11 capítulos anteriores. Ahora, esto nos lleva, una vez que hemos visto cuál es esa misericordia de Dios, por medio de la que Él nos ha salvado a través del Evangelio, vamos a ver el segundo punto de nuestro mensaje, porque las misericordias de Dios son el estándar por el cual vivimos. Dios nos ha salvado por su misericordia. Por eso son nuestras garantías, pero son nuestras garantías también porque las misericordias de Dios son el estándar por el cual vivimos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo apela a la misericordia de Dios. Dice, os ruego por esas misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por su misericordia eres llamado a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Por esa misericordia. El término presentar en griego es paristemi. Se usaba como una palabra técnica para aludir al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Esta palabra presentaba la idea de rendir o entregar. Esa es la idea que hay detrás de ese término presentar, rendir o entregar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros rindamos nuestros cuerpos, que nosotros entreguemos nuestros cuerpos, nuestra vida, totalmente nuestras vidas, para servir a Dios. Ahora, cuando Pablo usaba esta palabra, sacrificio, estaba apelando deliberadamente al lenguaje del Antiguo Testamento. Para los creyentes judíos y gentiles convertidos, aquel término no era poético ni simbólico. ¿Saben? Aquel término evocaba sangre, altar, dolor, entrega total, sustitución y expiación. Cuando hablaba de sacrificio, eso era lo que evocaba ese término en la mente de aquellos creyentes. Sin embargo, Pablo declara algo radical. El sacrificio aceptable ya no es un animal muerto sobre un altar físico, sino el creyente vivo sobre el altar de Dios. Y eso es lo que Pablo le está hablando ahí, de presentar sus cuerpos como un sacrificio, pero dice vivo. No estamos hablando de un sacrificio muerto, sí, es una entrega a Dios, pero es un sacrificio vivo al Señor. Cristo ofreció el sacrificio perfecto, completo y definitivo una vez y para siempre, como nos dice Hebreos 10, del 10 al 14, es decir, que no necesitamos más sacrificios de animales ni nada de eso, no necesitamos más muerte. Ha habido un solo sacrificio que es perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Y por medio de ese sacrificio los pecadores pueden tener salvación, pueden ser reconciliados con Dios. Sus pecados pueden ser perdonados, su deuda cancelada, únicamente por medio del sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre. Así que Pablo no está hablando de un nuevo sacrificio. Está hablando de que los creyentes debían ofrecerse como un sacrificio vivo, como una entrega, con una dedicación total a Dios. Por tanto, lo que ahora Dios pide no es sacrificio para obtener salvación, porque eso ya fue consumado en la cruz, según Juan 19:30, sino un sacrificio como respuesta de gratitud a las misericordias recibidas.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que la obediencia del creyente no es la causa de su justificación, sino el fruto inevitable de ella. Amén. Un sacrificio vivo. Pablo nos dice, presentad vuestras almas, presentad vuestras buenas intenciones. Dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y esto, mis hermanos, es un mandato. Es un mandato, es decir, esto no es algo opcional. Los creyentes estamos llamados a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. El cristianismo no es solo una fe interior. Hay algunos que quieren llevar el cristianismo como una fe interior por dentro. No, el cristianismo que nosotros vemos en la Biblia, en las Escrituras, no es una fe interior meramente. Es más que eso, es una entrega práctica de toda la vida. Ese es el cristianismo. Una fe, sí, en Cristo, en su obra perfecta, pero esa fe nos va a llevar a entregar completamente nuestras vidas al Señor. El cuerpo representa todo nuestro ser, mente, voluntad, afecto, tiempo, palabras, energía, relaciones y acciones. Es decir, que cuando estamos hablando de presentar nuestros cuerpos, estamos hablando de eso, de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, el tiempo, todo lo que tiene que ver con nosotros debemos presentarlo delante de Dios. Debe estar en función de la gloria de Dios, mis amados hermanos. Por tanto, un sacrificio vivo implica entrega constante. No es algo de un momento, de un momento emocional, no. El sacrificio vivo de que Pablo habla es una entrega total y constante. Es la renuncia diaria al mundo para poder seguir a Dios. Es eso. Es renunciar al mundo para nosotros vivir en dedicación a Dios. Es una obediencia práctica. No es solamente una expresión verbal. No es una profesión verbal únicamente. Sí, nosotros con nuestras palabras profesamos que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo. Pero también nuestra vida debe manifestar que nosotros somos seguidores de Cristo. Debemos ser creyentes, obedientes a Dios. Un sacrificio vivo es Cristo viviendo en mí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. Pablo dice que él está crucificado juntamente con Cristo. Pablo está diciendo que él ha muerto a los pecados porque él está en Cristo. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es Cristo que vive por medio de nosotros. Por eso es que el creyente debe reflejar a Cristo. Y dice más, dice, lo que ahora vivo en la carne, porque él todavía está aquí en este mundo, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que yo vivo en la carne, en esta lucha con la carne, con el mundo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, por ese amor, por esas misericordias, es que nosotros vivimos. Esas misericordias que fueron mostradas ahí en Cristo, en su obra perfecta, en su sacrificio perfecto, en su vida perfecta, de obediencia perfecta. Por eso es que nosotros los creyentes debemos vivir en Cristo, unidos a Cristo. Sin Cristo, mira, no hay vida en nosotros. Así que esta no es una vida orientada al placer personal, sino una vida consagrada al propósito eterno de Dios. La única ofrenda de adoración en el nuevo pacto consiste en el ofrecimiento mismo del creyente a Dios. No hay otra ofrenda, es esa la ofrenda.
Dios lo que quiere es nuestras vidas que estén dedicadas a Él, a su gloria. Y eso es cuando, siempre. No es solo los domingos. A veces hay personas que se ponen una vestimenta los domingos, un traje los domingos, y son cristianos. Llegan al local de reunión y son cristianos, y cuando se van y llegan a la casa, ya se quitan el traje y ya no son cristianos. Siguen viviendo como los demás mortales que no conocen a Dios. No, el cristianismo no es ese. Somos creyentes aquí, somos creyentes cuando viajamos para la casa, somos creyentes en la casa, somos creyentes en el trabajo, en la escuela, en el expressway, donde quiera que nos encontremos, nosotros tenemos que mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque somos un sacrificio vivo y nuestra vida está consagrada a Cristo. Ahora, este sacrificio es santo también, dice Pablo. Un sacrificio vivo, dice santo también. Y el término griego agios es la palabra principal en el Nuevo Testamento para describir lo que es santo, consagrado o apartado para Dios. El término agio significa algo o alguien separado del uso común para pertenecer exclusivamente a Dios, reflejando su pureza y su carácter. Es decir, que nosotros, si estamos en Cristo, somos santos. Y no vamos a hablar ahora del tema de la santidad. Pero somos santos. Dice que hemos sido apartados para Dios. Pertenecemos exclusivamente a Dios. Por tanto, debemos reflejar su pureza y su carácter. Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte que nosotros éramos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Y qué más? Y la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que vivir como sal de la tierra y como luz del mundo, donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted esté. Y no porque usted tenga que estar diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Si hay que decirlo, no hay ningún problema con eso. Lo decimos. Estamos llamados a predicar el evangelio. Pero más que decirlo, la gente debe verlo. Y si saben, sí, ellos dicen que son cristianos y son cristianos de verdad. Esa gente sí vive en la fe como es. Porque hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Estamos llamados a vivir la fe de una manera correcta. Y eso se ve en nuestros tratos con los demás. Se ve si somos sal de verdad o si somos luz. Si la luz de Dios está en nuestras vidas. Si el obrar de Dios está en nuestras vidas, porque nosotros enfrentamos los problemas diferentes. Los enfrentamos con la palabra de Dios, mis hermanos. Con principios que emanan de la palabra de Dios. Así enfrentamos todas las situaciones que tienen que ver con nuestras vidas. Porque hay principios que emanan de la palabra de Dios que nos permiten ser cristianos ante todas circunstancias. Por difíciles que sean, pero actuar como cristiano, aun cuando yo puedo defender mis derechos, pero debo hacerlo como creyente. Puedo defenderlo con autoridad, con fuerza, sí, pero como un creyente. Amén. Hay un término que es similar en el Antiguo Testamento, que es kadosh, implica también santo, apartado, consagrado, y ambos términos, agios y kadosh, enfatizan separación para Dios, dedicación exclusiva a Él, distinción del mundo impío. Es decir, que el creyente tiene que distinguirse del mundo. Si es creyente, tiene que distinguirse de este mundo. No podemos ser igual que el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Vivimos aquí, pero Dios nos ha salvado. Y Dios nos está guiando para que nosotros podamos vivir diferente, mostrar esa vida que Él ha implantado en nosotros. El Señor Jesucristo, viviendo en ti, hace que tú seas un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿qué es un sacrificio agradable a Dios? Déjeme decirle, no todo lo que es religioso agrada a Dios.
A veces pensamos porque es religioso, eso está bien con Dios, ¿me entiendes? No es así. Y algunos dicen, no importa con lo que uno crea, con tal de que sea sincero. Mire, déjenme decirle, el infierno va a estar lleno de gente sincera. Porque sí importa lo que uno cree, ¿me entiende? Sí importa lo que uno cree. Si alguien se va de este mundo, se va sin Cristo, mira, se va en condenación. Aunque haya sido religioso, de la religión que haya sido y haya sido muy sincero, Dios dice que se va en condenación. Porque la única forma del hombre reconciliarse con Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Y es aquí y ahora. No es después. Después la familia quiere hacer cosas y mira, todo eso que hagan es vanidad. No sirve. No puedes realmente reconciliarlo con Dios. El hombre se reconcilia con Dios ahora. Así que no todo lo que es religioso agrada a Dios. Por ejemplo, si leyéramos Génesis 4:5, ahí habla de Caín que ofreció una ofrenda, pero fue rechazada. Y Abel ofreció una ofrenda y fue aceptada. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe, según el Nuevo Testamento. Y esta ofrenda de Abel era una ofrenda que él había aprendido de sus padres y por el ejemplo que Dios le había dado, ahí cuando ellos pecaron, ellos se cubrieron con hojas, pero Dios ¿con qué los cubrió? Con pieles de animales. Hubo un sacrificio. Y ese sacrificio apuntaba ya al Evangelio. Y esa es una de las razones por las que esta ofrenda era agradable a Dios. Porque fue de fe, pero fue también según lo que Dios, el ejemplo que Dios había dado ahí a Adán y a Eva, para que el hombre pudiera ser reconciliado, ser justificado. Eso apuntaba al sacrificio de Cristo que sería prometido y que vendría en un momento en el cumplimiento del tiempo. Israel levantaba incienso, pero Dios que aborrecía su culto vacío. Si leemos Isaías 1, verso del 11 al 15, ahí nosotros podemos ver eso. Muchas fiestas, muchas cosas, pero Dios le dice que, mira, Él ya no quería más de lo mismo. Porque era mucha fiesta, pero el corazón de ellos no estaba en el asunto. Así que todo lo religioso realmente no es bueno. Es necesario que nosotros podamos realmente ofrecer un sacrificio que agrade a Dios. Las Escrituras es clara, solo es agradable a Dios aquello que fluye de una fe salvadora y de un corazón transformado. Eso es lo que agrada a Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros leemos ahí Hebreos, fíjense que todas estas personas actuaron de una manera, pero fue movido por la fe. Dice, por la fe, Abel, dice, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Moisés hizo esto, por la fe Abraham, por la fe el otro, por la fe. Fueron movidos por esa fe. No fueron movidos por sus intenciones, por sus criterios. Porque cuando el hombre es movido por lo que él quiere, mire, no está agradando a Dios. El hombre debe ser movido según lo que Dios enseña en su palabra. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Nuestro sacrificio es acepto no por su perfección moral, sino porque está unido a la persona perfecta de Cristo. Surge del perdón ya concedido por el Señor Jesucristo y brota de la gratitud por sus misericordias. Por eso es que nosotros podemos ofrecer nuestras vidas como un sacrificio. En Cristo dice que nosotros somos hechos aceptos en el amado. Ahí en Efesios 1:6. Es decir, nosotros somos aceptados por Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, del amado. Por eso nuestras vidas imperfectas, cuando son ofrecidas con sinceridad y fe, son recibidas como aroma grata delante del trono de Dios. En 2 Corintios 2:15 al 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice que los que han sido salvados son grato olor de Cristo.
Es decir, que los creyentes huelen a Cristo. Nosotros debemos oler a Cristo. Nosotros debemos manifestar a Cristo donde quiera que nosotros nos encontremos. Uno camina, por ejemplo, y a veces me salgo a la terraza de mi casa y enseguida me da olor a marihuana. Y digo, no se puede ya ni salir aquí. Llego a una gasolinera, olor a marihuana. Llego a otros lugares, olor a tabaco. Otro, alcohol. Ese es el aroma que esas personas están dando, ¿me entiendes? Eso es lo que lo identifica. Una vida lejos de Dios. Una vida en sus placeres y en sus deleites. Pero el creyente debe oler a Cristo. Eso quiere decir que nosotros debemos conducirnos como Cristo se condujo. Que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Que nosotros debemos ir en pos de las pisadas de Cristo. Que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Pero eso es posible solo porque estamos en Él, porque estamos unidos a Él. Dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Es decir, que si nosotros no estamos unidos a Cristo, nosotros no podemos oler a Cristo. Aunque usted se esfuerce y usted haga lo que haga, usted nunca va a oler a Cristo. Para oler a Cristo usted tiene que estar en Cristo, estar unido a Cristo, haber creído en Cristo verdaderamente. Si no, usted nunca olerá a Cristo. Pregúntate, mi hermano, ¿cuál es tu aroma? ¿Cuál es el aroma que te identifica a ti? ¿El aroma de Cristo? El verdadero culto racional, Pablo procede a afirmar que esta entrega total constituye nuestro culto racional. La palabra griego lógicos apunta a algo lógico, razonable, coherente. La verdadera adoración es la que brota del pensamiento iluminado por la verdad e inundado por la misericordia de Dios. Por tanto, nuestro culto racional consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ese es el verdadero culto a nuestro Dios. Presentar toda nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos para servir al Señor, para ofrecer un culto racional. No puedes apartarte del concepto de que tú eres polvo. No podemos olvidar quiénes somos. Polvo. Tus comienzos en la fe parten de que tú eres polvo. Y Dios tuvo de ti misericordia cuando estabas muerto. Ahora, al adorar, tienes que saber que todo lo que traes es recibido de Dios. No es nada propio. No hay razón en ti para gloriarte. Toda la gloria tiene que ser dada a Dios. Así que el culto no se limita a cantar, orar o asistir a la iglesia. No se limita a eso. Es más que eso. Porque a veces pensamos que el culto es nada más cuando estamos aquí. Miren, nosotros vivimos en adoración continua a nuestro Dios. Y ahora lo vamos a ver. Así que el auténtico culto es el siguiente: la esposa sujeta a su esposo y fiel a su matrimonio. Eso es adoración a Dios. El trabajador honesto en su empleo, eso es adoración a Dios. Cuando usted cumple ahí con su empleo, usted lo hace lo mejor que usted sabe, usted cumple con los horarios, usted no está, no, que si hay cámara que me... No, como no hay cámara aquí, yo, mira, aquí estoy escondido pasando el tiempo. Un creyente no debe identificarse por eso. Creyente debe honrar a Dios donde quiera que se encuentre. El padre que lidera su hogar en santidad, eso es adoración a Dios. El creyente que renuncia al pecado por amor a Cristo. El culto racional es una vida que responde correctamente a la gracia soberana recibida, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11, 36. Y una de las 5 solas de la Reforma nos recuerda una verdad bíblica: toda la vida es adoración. Dice, todo para la gloria de Dios. Todo, hermano, debe ser hecho para la gloria de Dios. Y esto no fue invento, esto lo dice las Escrituras. Así que tenemos que decir que no existe una separación bíblica entre lo espiritual y lo secular. Todo pertenece a Cristo. Todos nosotros pertenecemos a Cristo si estamos realmente en Él. Entonces nuestra vida debe ser para adorarle. Dice 1 Corintios 10, 31. Ya sea que bebamos o que comamos, dice hacerlo todo para la gloria de Dios.
Es decir, actos insignificantes como beber un vaso de agua o comer algo, dice que tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que toda nuestra vida, hermano, debe estar encaminada a honrar a Dios. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo tengo que pensar si eso que yo voy a hacer realmente honra a mi Señor. Si no honra a Dios, yo tengo que decir, no, esto no agrada a Dios, esto no glorifica el nombre de Dios, esto es no entonces. Y decir, no, esa no es la opción. Porque a veces los seres humanos, por conveniencia, por beneficio propio, a veces hacen cosas para resolver problemas, pero que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Y eso está mal. Nosotros tenemos que honrar a Dios en todas las cosas. Por ejemplo, hay personas que se divorcian y se casan con otro, y es una falsa, no es verdad, pero para poderse ir de un país para otro, para tener un estatus de legalización en este país, no. Nosotros debemos caracterizarnos por la verdad. Y siempre la verdad, cueste lo que cueste, mis hermanos, porque eso es vivir para la gloria de Dios. Después pueden leer Colosenses 3, 23 y 24, que también habla de eso, que todos nosotros tenemos que hacerlo para honrar el nombre de nuestro Dios. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios no es una experiencia mística ni un voto excepcional. Es la vida cotidiana del creyente que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Por su misericordia, esta nueva vida tiene nuevos estándares. Es decir, que por esa misericordia, esa nueva vida también tiene nuevos estándares. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de llamar a una entrega total del cuerpo como sacrificio vivo, ahí en el verso 1, Pablo ahora va a la raíz de toda la obediencia cristiana, la mente, porque nunca viviremos una vida realmente consagrada a Dios si primero no somos transformados en la manera de pensar. Es decir, que nuestra mente tiene que cambiar. Si tú estás en Cristo, tu mente tiene que cambiar. Cuando yo no era creyente, yo pensaba diferente. Tenía criterios diferentes. Pero cuando el Señor me rescató, mira, mi mente empezó a ser cambiada, a ser renovada. Y sigue siendo cambiada cada día más. La Biblia es clara en esto y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que yo tengo que pensar como Cristo pensó, que yo tengo que actuar como Cristo actuó. ¿Y dónde está eso? No es que ahora yo voy a inventar, eso está aquí en la Biblia. Es decir, en otras palabras, yo tengo que moverme según los principios que Dios ha revelado en su palabra. Esta es la mente de Dios, esta es la voluntad de Dios. Aquí está la mente de Cristo. Yo quiero actuar como Cristo, tengo que conocer su palabra y dejar que su Espíritu use su palabra para transformar mi mente, para que yo pueda pensar como Él y yo pueda en todas las cosas buscar la gloria de Dios. No hay un culto verdadero si no hay una mente transformada por la palabra de Dios, mis hermanos. No va a haber un culto verdadero si nuestra mente no ha sido transformada por la palabra de Dios. Dice ahí un mandamiento negativo: no os conforméis a este siglo. Dice ahí eso. No os conforméis a este siglo. La palabra que se usa ahí para no os conforméis significa tomar la forma exterior, amoldarse al patrón. Eso es lo que significa. Y Pablo está diciendo: no se dejen moldear por este sistema de valores, de pensamientos y deseos de este mundo caído. No se dejen moldear por el mundo. Por eso dice: no os conforméis. El creyente no puede conformarse al mundo. Y ahí habla del siglo. No está refiriéndose al tiempo cronológico, se está refiriendo propiamente al orden moral de este mundo. No podemos conformarnos a la forma del mundo, a su filosofía del mundo. La filosofía del mundo es una filosofía sin Dios. Su religión, no podemos conformarnos a la religión del mundo. Su diversión, su relativismo moral. ¿Cómo está la moralidad en nuestro mundo? En crisis. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay una crisis tremenda. Su exaltación del yo. Eso es lo que busca el hombre, la exaltación del yo en todas las cosas. Su amor
a lo visible y pasajero. El hombre tiene su mente, su amor, sus afectos entregados a lo que él ve, a lo que es pasajero, a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo. Y nada tiene que ver con Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que dice ahí. Ahora dice más, dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, mi hermano, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, lo que hay que hacer es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios empieza en que nosotros creamos en el sacrificio perfecto de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es parte de esa voluntad de Dios. Entendemos que el corazón caído naturalmente ama este sistema, pero Pablo no está hablando a inconversos, sino a creyentes que deben resistir continuamente la presión del molde cultural. No conformarse, no es aislamiento físico. Fíjense, no es que ahora nosotros nos vamos a ir para una montaña. Eso ha pasado en la historia. Hay que aislarse del mundo. Nosotros estamos llamados a evangelizar el mundo. No nos podemos ir para la montaña como hacían los monjes en la antigüedad. Y como dijo Cristo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo, pero no nos podemos conformar al mundo, no nos podemos meter en el molde del mundo. Ahora sí debemos ejercer una resistencia espiritual. No pensar como el mundo piensa, no valorar las cosas como el mundo las valora, no desear lo que el mundo desea. No podemos. Ya el mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros hemos sido crucificados al mundo. Gálatas 2:20, que lo citamos hace un rato. Así que nosotros debemos ser leales al Señor que nos salvó y que ha mostrado misericordia y gracia hacia nuestras vidas al hacerlo. Debemos ser leales a Él, viviendo para Él. Ahí hay un mandato positivo también. Ahí hay un mandato positivo, porque dice que debemos ser transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra que transformado es metamorfosis, significa un cambio profundo, interno, permanente, no cosmético. Es decir, que estamos hablando de una verdadera transformación, de una verdadera metamorfosis, lo que Pablo está hablando aquí. Esa misericordia de Dios, si nosotros la creemos y la entendemos, miren, eso es para bien nuestro, porque eso es lo que va a llevarnos a ese cambio de nuestras vidas. El valorar cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros al salvarnos. No vamos entonces a querer hacer cambios cosméticos, es decir, lo exterior. A veces nos gusta lo exterior y nos proyectamos de una manera, pero Dios no quiere esa proyección. Dios lo que quiere es el corazón. Dice, los hombres miran lo que tienen delante, pero Dios ve el corazón. Dios ve más allá. Y ahí anda nosotros. Debemos pedirle a Dios que Él nos transforme. Y esa transformación se va a mostrar. Se va a mostrar y la gente va a decir, sí, este es un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo y porque vive la palabra de Dios según está ahí en las Escrituras. Vive a Cristo, huele a Cristo, muestra a Cristo. Esta es la misma palabra usada para describir la transfiguración de Cristo, cuando Él se transfiguró. Y el crecimiento del creyente a la imagen del Señor en 2 Corintios 3:18, donde dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que cuando nosotros conocemos realmente a Cristo, cuando nosotros vemos cómo
Jesús mostró esa misericordia hacia nosotros, cómo Él vivió. Mire, nosotros vamos a ser transformados también, de gloria en gloria. En la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. Vamos a ser transformados y eso es lo que Dios quiere. Aquí se expresa la atención que honra las Escrituras. Dios es quien produce la transformación, mis hermanos. Nosotros somos responsables porque Dios ha puesto medios, los medios de gracia para que nosotros lo usemos, pero a la misma vez somos responsables de usar esos medios de gracia. Pero esta obra es una obra de Dios. Dios es quien produce la transformación. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién la comenzó? Dios ha comenzado esa obra y Dios la va a concluir también. Pero nosotros somos responsables. Dice Filipenses 2:13 también que Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, por su voluntad Dios pone en nosotros ese querer vivir para Dios, ese querer agradar a Dios, ese querer ser como Cristo, asemejarnos más y más a Cristo. Esa es la obra de Dios. Pero somos responsables de usar los recursos que Dios nos ha dado, de estudiar su palabra, de congregarnos, de exhortarnos unos a otros, de alentarnos, porque eso nos edifica y nos hace bien. Y no es autoayuda espiritual, sino es una obra del Espíritu Santo por medio de su palabra, lo que hace esa transformación. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿cuál es el medio de la transformación? Dice, la renovación del entendimiento. Ese es el medio de la transformación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente es el campo de batalla del creyente, mis amados hermanos. Ahí es donde está la batalla del creyente. Y Pablo afirma que la verdadera transformación ocurre cuando el Espíritu cambia nuestra forma de pensar mediante la verdad revelada. Dios va a cambiar nuestra mente. Ese es el obrar de su Espíritu. Pero ¿va a usar qué? Su palabra. Dios nos transforma, pero siempre va a usar su palabra para obrar esos cambios en nosotros. Somos renovados por su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos edificados mediante el conocimiento santo. Colosenses 1:9 y 10. Esto nos lleva a tener un conocimiento correcto de Dios y también de nosotros mismos, a saber quiénes somos realmente nosotros. Así que una mente sin renovación produce legalismo, ¿ok? Cuando nuestra mente no es renovada, produce legalismo, libertinaje, vida religiosa sin poder. ¿Por qué? Porque no hay una mente realmente transformada. No está la mente de Cristo en esa persona. Ahora, una mente renovada produce obediencia gozosa, discernimiento espiritual, crecimiento real en santidad. ¿Por qué? Porque una mente que está siendo renovada por la obra de Dios, por medio de su Espíritu. Un propósito de la mente renovada es conocer y vivir en la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la mente renovada. Cuando usted ve a alguien que dice que es creyente, pero que lo está arrastrando a usted a lo malo, mire, esa persona no tiene una mente renovada. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque el que tiene una mente renovada, mire, quiere hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y no podemos rendir una obediencia perfecta a la palabra de Dios, no lo podemos hacer. Pero el que tiene la mente renovada, tiene esa lucha y quiere hacer todo para el Señor. Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que cuando tenemos una mente renovada, podemos hacer eso, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, e ir en pos de esa voluntad de Dios, abrazar esa voluntad de Dios. Ahora, solo el creyente con una mente renovada puede aprobar lo que Dios aprueba, rechazar lo que Dios rechaza y desear lo que Dios desea, solo si hay una mente renovada. La renovación de la mente no es teórica. Pablo la despliega inmediatamente en acciones visibles en todo el capítulo. Solo mencionaremos algunos ejemplos. Dice, una mente renovada produce humildad. En el verso 3 lo dice, no tengáis más alto concepto de vosotros que el que debéis tener. Es decir, no podemos tener un alto concepto de nosotros. Eso es orgullo. Creerse por encima de los demás. Dice Pablo, no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener.
sino que pensemos en nosotros con cordura. Dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque hay una mente renovada. Ahora, la mente conformada al mundo exalta el yo, la mente renovada exalta la gracia soberana de Dios. El creyente con una mente renovada sirve en la iglesia, haciendo un uso fiel y diligente de los dones espirituales. Un creyente con la mente renovada quiere servir. Y eso está ahí en los versos 4 al 8. Así que la renovación de nuestra mente nos transforma de espectadores en servidores. De espectadores vamos a ser servidores. Muchas veces hablamos de los cristianos de banco. Están 50 años en la iglesia y vienen y se sientan. Son nada más consumidores. Nunca sirven. No se dan al servicio. No abren una puerta, no recogen esto, no ayudan. Son nada más consumidores. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sirvamos, según los dones que Él nos ha dado, pero que todos podamos servir al Señor. Así que cuando nuestra mente es renovada, mire, tú puedes ver tu vida como un instrumento útil en las manos de Dios, porque puede servir a otros. El creyente con una mente renovada ama sinceramente, es decir, el amor, dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Cuando hay una mente renovada, el amor no es fingido. El amor se puede fingir, pero Dios habla de un amor no fingido. Y ese es el amor que los cristianos debemos manifestar. No es un amor superficial ni emocionalismo religioso, sino amor sacrificial y bíblico. Dice 1 Pedro 4, 8 y 9, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando hay verdadero amor, puede haber perdón. Hay perdón. Porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. Eso está en el Antiguo Testamento también, en el libro de los Proverbios. Ahí le dice, solo cambia una palabra. Dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Así lo dice. Cuando hay amor, nosotros podemos perdonarnos unos a los otros. Porque, déjenme decirle, nosotros estamos siendo transformados por el Señor. Y queda todavía el pecado remanente en nuestras vidas. Y yo puedo tener una mala actitud, una mala acción de un momento, no sé. Y a lo mejor ofenderle a uno de ustedes. Pero si hay amor, va a haber perdón. Va a haber reconciliación. Va a haber reconocimiento del error mío también. Va a haber todo. ¿Por qué? Porque hay amor. Así que, como dice, el amor cubre multitud de pecados, pero debe haber entre vosotros ferviente amor. No podemos pensar que ya amamos y amamos lo suficiente. La Biblia dice, por ejemplo, en Tesalonicenses, esa iglesia, que Pablo reconoce que amaban y que el amor se había expandido por toda aquella región, y le dice que crezcáis más y más en amor. Y ellos amaban, bueno, pero tienen que seguir creciendo. Y eso siempre también es para nosotros. Debemos seguir creciendo en amor. El creyente con una mente renovada responde con gracia al mal. Bendecid a los que os persiguen. Dice ahí el verso 14. Es decir, debemos bendecir a los que os persiguen. Debemos orar por los que nos persiguen, por los que nos desean el mal. Debemos orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos, para que puedan cambiar. Debemos orar por aquellos que puedan haber tenido una actitud mala hacia nosotros como creyentes o como iglesia. Debemos orar por ellos. También dice, bendecid a los que os persiguen. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Versos 17 al 20. Es decir, no paguéis a nadie mal por mal. No nos venguemos los unos a los otros. No, dejemos eso en las manos de Dios. Mis hermanos, pongan eso en las manos de Dios. Y que Dios se encargue, que Dios obre. Esa debe ser la actitud del creyente que tiene la mente de Dios. La mente del mundo reacciona con venganza. La mente renovada responde como Cristo. Y le tengo un ejemplo. Esteban, el primer mártir del cristianismo.
Hechos 7, 58 al 60, no lo podemos leer por cuestión de tiempo, solo el verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo cuando leo estas palabras, me acuerdo de Cristo siempre. Son palabras similares a las que dijo Cristo en la cruz cuando dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban no era Dios, Esteban no era Cristo, pero sí estaba en comunión con Dios, en unión a Dios, y por eso pudo expresar esas palabras ante aquellos que le estaban matando, y pudo decir eso: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ahí estaba Pablo estaba ahí. Ahora el creyente con una mente renovada vive para la gloria de Dios, si es posible, estar en paz con todos. Verso 18. La Biblia enseña eso. En cuanto dependa de vosotros, dice: estad en paz con vuestro semejante. Es decir, siempre debemos ser pacificadores, siempre debemos buscar la paz, siempre y cuando dependa de nosotros. Si la otra persona no quiere, bueno, ya, yo estoy aquí, delante del Señor. La vida cristiana no consiste en aparentar, por eso no comienza en el exterior, sino en el interior del entendimiento regenerado. En la misericordia de Dios renunciamos al molde de este mundo y seguimos siendo transformados por la renovación diaria del pensamiento, porque una mente cautiva a la palabra produce una vida conforme a la gloria de Cristo. Recuerde, una mente cautiva a la palabra de Dios produce una vida conforme a la gloria de Cristo. Y concluyo, las garantías del cristiano son las misericordias de Dios. Esas son nuestras garantías con las cuales nosotros nos podemos presentar delante del Señor. No es con nuestras obras, es por su misericordia, es por su gracia, es por su favor, a favor de nosotros, a favor de ti, mi hermano. Eso es lo único que nos permite estar delante de Dios. No es por nada que nosotros podamos hacer. Ahora, Dios quiere que vivamos en este mundo para su gloria. Y que donde quiera que estemos, reflejemos a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Y gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos hacer ese sacrificio vivo, santo, que te agrada, Señor, que te honra. Transforma nuestras mentes, Señor, para que nosotros podamos honrarte en todo tiempo y en todo momento. Sé con esta iglesia y te ruego que tú la sostengas y que tú la guíes, Señor, en medio de su caminar en este lugar. Padre, te ruego que tú les ayude a crecer y a seguir adelante, Señor, siempre afianzados a ti. Rogamos esto en el nombre de Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.